Bueno, hola a todos. Bueno, la idea de esta última clase del curso de optimización avanzada es presentar algunos elementos, una motivación, una especie de introducción al tópico de optimización estocástica, que es más o menos, o es al menos uno de los posibles extensiones naturales de lo que hemos estado haciendo este semestre. Eh, Les aviso de todas formas de que el material que voy a presentar hoy no va a ser evaluado, ¿ya? Y van a ver por qué. La verdad es que este es una versión súper condensada de algo que podría verse perfectamente en un semestre completo. Entonces, no todas las partes de la presentación necesariamente van a quedar claras desde el primer momento, pero es más bien una presentación de temas, de ideas, y ojalá que en el fondo les motive un poco a interiorizarse más en esta área de investigación. Bueno, ¿cuál es la idea entonces? A modo de motivación, consideremos un escenario en el cual estamos interesados, al igual que en partes anteriores del curso, en la minimización de una cierta función objetivo, ¿cierto? Vamos a pensar que esta función objetivo es convexa y que nuestro conjunto factible es convexo y cerrado. Entonces estamos en el contexto usual, digamos, de lo que hemos estado haciendo en el curso. El desafío viene en este caso por el hecho de que esta función objetivo f no es una función a la cual le podamos fácilmente calcular sus evaluaciones o gradientes, ¿ya? Y eso no lo podemos hacer fácilmente en este caso, en particular porque esta función objetivo tiene la forma de una esperanza con respecto a una cierta variable aleatoria. O sea, podemos pensar que en el fondo este funcional f corresponde a una integral, ¿cierto? Donde cada vez que nosotros tomamos una solución factible x, lo que nosotros pagamos en términos de costo es la integral, digamos, de esa f de x integrada con respecto a una variable z, ¿ya? O en particular podemos pensar que en el contexto, digamos, probabilístico lo que estamos observando es un costo esperado. Y la idea acá es que en el fondo esta función f chica que está acá adentro es una función que es relativamente sencilla. Ahí vamos a ver algunos ejemplos de dónde eso ocurre. Entonces a esa sí le podemos calcular, podemos evaluarla y podemos calcular su gradiente o subgradiente. Pero la parte que hace este problema difícil es el hecho de que la distribución con respecto a la que estamos mirando esta esperanza es o bien una función, o sea, una distribución que es desconocida o es demasiado compleja como para poder realizar una integración de manera eficiente. Aún que pudiéramos hacer esa integración para, por ejemplo, evaluar la función, no es claro en este momento cómo podríamos evaluar un gradiente de f mayúscula, ¿ya? Y voy a explicar ahora cómo uno podría tratar de hacer eso. El approach que vamos a tomar para esta clase, digamos, y para el general tópico de optimización estocástica, es aplicar técnicas de estimación estadística a problemas de optimización, o más bien a algoritmos de optimización, ¿ya? Entonces la idea va a ser que en el fondo vamos a poder sustituir el valor de f o su gradiente o subgradiente por algún objeto que, por ejemplo, que sea una variable aleatoria que tenga su esperanza igual a la de la función o el gradiente que estamos buscando calcular. Y resulta ser que en el fondo ese estimador insesgado o en el fondo esa variable aleatoria que tiene la esperanza correcta es suficiente para que el algoritmo pueda converger, quizá a una tasa más lenta. Ya, para poder fundamentar eso, veamos algo que le di un nombre arbitrario, digamos, pero es para poder tenerlo siempre en mente. Lo voy a llamar el teorema fundamental de la optimización estocástica. Y la idea es la siguiente. Voy a partir con un ejemplo que es simplemente en R. Consideramos una función phi que tiene dos inputs. Uno es una variable real, t, y la otra es un vector, digamos, un espacio vectorial de alguna dimensión dada. No, esa parte, de hecho, no va a ser muy importante. Y esta función es tal que, con respecto a esta primera entrada, a la variable real, digamos, esta es una función de clase C1, o sea, es suficientemente regular. Y con respecto a la segunda variable, que es bajo la cual vamos a hacer integración, vamos a exigir que esta función phi esté en el espacio L1, o sea, que es una función de valor absoluto integral. Más aún, vamos a suponer que cuando nosotros tomamos la derivada parcial con respecto a la primera entrada, la variable t, eh, la función que me resulta como función de z es algo que siempre está uniformemente acotado por una función g, que sí es integrable. Ya, lo que uno puede concluir a partir de esto, o más bien uno puede demostrar, de que la función phi mayúscula dada por la integral de phi con respecto a z es una función de clase C1 y que su derivada, de hecho, corresponde a derivar dentro de la integral con respecto a la variable t. Hay una especie de conmutación en este caso de la integral
con la derivada. Y solo a modo, para explicar en el fondo, como todos los argumentos que vamos a hacer van a aplicar localmente en ciertas vecindades de T, ¿ok? Eh, en este teorema podemos reemplazar las condiciones que aparecen aquí de integrabilidad con respecto a, o sea, reemplazarlas por integrabilidad local. ¿Ya? Entonces, un comentario que más bien cuando uno quiere específicamente aplicar este resultado puede ser conveniente. No voy a ahondar más en ese hecho. Ok, ¿cómo probamos este resultado? Bueno, este resultado, de hecho, resulta ser una aplicación más o menos directa del teorema de convergencia dominada. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, si yo quiero calcular la derivada de phi, phi mayúscula, quiero decir, lo que tengo que hacer es tomar diferencias finitas de phi, ¿cierto? Con respecto a puntos que están arbitrariamente cercanos de t, y ver que ese cociente converge, ¿cierto? Ahora, como queremos hacer este intercambio entre phi mayúscula y la integral, ¿cierto? Uno argumenta de que el integrando le va a poder hacer estas diferencias finitas y eso va a converger a la derivada de phi mayúscula. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Entonces tomamos una sucesión de epsilon tendiendo a cero, miramos estas diferencias finitas y queremos verificar básicamente que esta sucesión satisface las condiciones del teorema de convergencia dominada. Para eso, en primer lugar, lo que hay que observar es que estas diferencias finitas, punto a punto, efectivamente convergen a de phi de t. ¿Ya? Eh, Puntualmente o casi seguramente, dados los supuestos que tenemos de diferenciabilidad de phi. Que si volvemos al enunciado, estamos pidiendo de que phi sea de clase C1, así que se tiene esta convergencia puntual, así que es casi segura. Por otra parte, si aplicamos el teorema del valor medio, ¿sí? Vamos a tener que, cada vez que miremos una diferencia finita, esa diferencia finita se puede acotar superiormente por la derivada parcial en algún punto intermedio que está entre t y t más epsilon. ¿No? Y para hacer las cosas uniformes, tomo este delta mayúscula que en el fondo contiene todos los posibles intervalos de epsilon que genera esta sucesión. ¿Ya? Y nuevamente, por hipótesis del teorema, este objeto está uniformemente acotado con respecto a una variable aleatoria o una función medible g de z, que más aún es integral. Entonces, tenemos convergencia puntual y tenemos que estas sucesiones son todas integrables, uniformemente integrables. Estamos bajo las condiciones que podemos aplicar el teorema de convergencia dominada. Entonces, lo que podemos hacer es el límite y la integral se pueden intercambiar y eso implica que podemos derivar adentro tomando la derivada parcial con respecto a t. La conclusión de que phi es continuamente diferenciable se tiene de manera bastante directa porque este de phi de t es una función de clase C1. O sea, es una función continua porque phi es de clase C1. Y al integrar una función continua tenemos continuidad, ¿no? Así que ese tiene el resultado que hemos enunciado. Ya, yo sé que algunos de ustedes quizás no han tomado teoría de integración, y si ese es el caso, bueno, no se preocupen de no entender todos los detalles aquí, ¿ya? Pero quería hacer la demostración para que al menos tengan una claridad con respecto a cómo uno lo aborda este tipo de preguntas. Ya, lo que hicimos aquí fue un intercambio entre integral, o esperanza, quiero decir, o sea, cualquiera, como quiera uno verlo, y derivadas en dimensión 1. Y la pregunta es cómo uno podría extender esto a dimensiones mayores. Y bueno, lo que podamos hacer, tomando un poco las ideas que hemos desarrollado en el curso, es que desde derivadas, digamos, en R a derivadas o gradientes en dimensiones más altas, podemos mirar el mismo argumento sobre las derivadas direccionales. Entonces, si f es suficientemente regular y uno puede traducir todas las condiciones que se aplican anteriormente a las derivadas direccionales, vamos a tener también que uno pueda hacer este intercambio de integral con derivada, donde ahora la derivada parcial, bueno, se reemplaza como el gradiente parcial con respecto a la primera coordenada, porque fíjense que como uno está integrando en z, esto no tiene, o sea, el gradiente de aquí es con respecto a la única variable que existe, que es x, pero aquí esta función depende de dos entradas, pero la variable z está siendo integrada, lo que nosotros queremos aquí es tomar la derivada con respecto a x. ¿Eh? Pero básicamente el mismo resultado se tiene. Y lo que voy a hacer de ahora en adelante, como ustedes pueden ver, es un poquito engorroso estar argumentando explícitamente que estoy tomando el gradiente con respecto a la variable x. Siempre lo vamos a hacer cuando tengamos una variable aleatoria z acá entre medio. Por lo tanto, lo que vamos a decir de ahora en adelante es que cuando tome gradiente estoy tomando gradientes necesariamente con respecto a la variable x. ¿Ya? Así que ese gradiente sub x no van a aparecer más en la presentación si no me equivoco. Ya. ¿Cuál es
la consecuencia, digamos, cuál es la importancia de este teorema fundamental. Bueno, si uno puede resumirlo en una frase, la idea es que en el fondo, si uno evalúa el gradiente con respecto a una realización aleatoria de z, donde z tiene la distribución correcta, digamos, que integra con respecto, o sea, que su integral va a corresponder a la esperanza, eso me va a producir un estimador insecado del gradiente. Con eso quiero decir, si yo tomo z, y pensemos que esta es una variable aleatoria, digamos, que en el fondo este dz integra 1. Si yo escojo un z con la distribución que genera esta integral y tomo el gradiente ahora con respecto a la variable x de esa función de dos entradas, su valor esperado, precisamente porque al integrarlo me entrega esto, digamos, va a ser el gradiente de la función f mayúscula. Eso es todo lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora yo estoy tratando de minimizar una función que tiene esta forma de valor esperado, y yo tengo acceso no a la distribución, pero a variables aleatorias que siguen esa distribución de manera I y D, lo que podemos hacer es cada vez que necesitemos calcular un gradiente, podemos utilizar como sustituto del gradiente este gradiente estocástico. ¿Ya? Y el teorema fundamental nos va a decir que en valor esperado precisamente ese gradiente apunta en la dirección correcta. ¿Ya? Entonces la idea de lo que vamos a hacer en esta presentación es argumentar el hecho de que en el fondo si yo reemplazo los gradientes, que quizás me dan esta trayectoria como súper bien portada, ¿cierto? Por gradientes estocásticos, que van al ser aleatorios tienen en el fondo una trayectoria más errática. Pese a eso, como tiene el drift correcto, digamos, como el gradiente estocástico apunta en esperanza en la dirección correcta, vamos a tener algún tipo de convergencia. ¿Ya? Ya. Nosotros en el curso hemos estado tratando, digamos, la mayor parte del tiempo con funciones que no son necesariamente diferenciales. Entonces, ahí la pregunta que cabe, digamos, es eh, ¿cómo se extendería un resultado como el que vimos anteriormente de diferenciabilidad para su gradiente? Y la verdad es que no es difícil de probarlo, al menos formalmente. Y voy a explicar en el fondo. Ahora voy a hacer una demostración que es meramente formal, en el sentido de que no voy a entrar en tecnicismos necesarios. Y después voy a argumentar en el fondo, o al menos presentarles dónde está la literatura que aborda estas preguntas formales que son importantes de hacer cuando uno está, digamos, tratando de desarrollar una teoría rigurosa. Pero bueno, entonces veamos, tenemos una función f mayúscula, le puse aquí el subíndice d para hacer explícita la dependencia con respecto a la distribución, pero que corresponde precisamente al valor esperado de esta función f de x, z, y donde cada una de estas funciones f con respecto a la variable x ya no es necesariamente diferenciable o C1, sino que es solamente convexa. ¿Ya? Convexa, y voy a decir a valores reales, ya para que al menos tengamos siempre diferenciabilidad en todos los puntos, o sea, subdiferenciabilidad en cada punto. Ya. Bajo ese supuesto, si nosotros podemos proveer una función g que cada vez que tome como entrada x, z me entregue un elemento de subdiferencial, nuevamente aquí el subdiferencial es con respecto a x, con respecto a z no tenemos ningún supuesto de regularidad, ni convexidad, ni nada por el estilo. ¿Ya? Y nuevamente, condición técnica, necesito que esta condición es suficiente que esto se satisfaga casi seguramente en z. Entonces, el valor esperado de estos subgradientes que estamos seleccionando van a definir un subgradiente de la función f mayúscula. Ok, ¿cómo uno prueba esto? Vamos a hacer lo siguiente. Como f es convexa para cada z, la f chica me refiero, uno puede tomar, y dado que g es un elemento subdiferencial casi seguramente, yo puedo escribir esta desigualdad del subgradiente casi seguramente en z, dado un x e y. Si yo ahora tomo esperanza con respecto a la variable z, voy a tener que este f chica se convierte en f grande, este f chica se convierte en f grande, y me queda este término como de producto interno, que involucra tanto g como a los puntos y x. Pero lo que tenemos que hacer acá es observar que en el fondo y y x están fijos, no son variables aleatorias. Por lo tanto, ocupando linealidad de la esperanza, puedo hacer entrar la esperanza dentro del producto interno. Y el resultado de eso va a ser que voy a poder evaluar la esperanza del G, que dijimos, eh, perdón, lo dejamos así. Lo que nos queda es el producto interno de dos cosas, uno de ellos y, y menos x, y el otro es este objeto, que es el valor esperado de G de x, z.
Ahora, si volvemos a mirar esta desigualdad, y esto se cumple para todo y y x, esto implica que este objeto que está aquí necesariamente pertenece al subdiferencial, porque esta es la definición de que un elemento esté en el subdiferencial. Así que eso permite concluir el teorema. Ya, ¿por qué digo que esta demostración o este resultado está escrito de manera formal? ¿Ok? Si bien estos pasos funcionan, hay que tener cuidado porque ¿cómo me aseguro de que esta función g de x, z sea una función medible, por ejemplo? ¿Ya? De manera tal de que en el fondo tenga siquiera sentido tomar su esperanza. ¿Ya? Y ahí es donde entran un poco las hipótesis técnicas y existe un resultado, digamos, más o menos clásico que permite argumentar que efectivamente esto es posible de hacer. Lo que uno ahora más formalmente establece es que esa función g tiene que tener ciertas propiedades. ¿Ya? En particular que, por ejemplo, cada vez que yo fijo un x con respecto a la variable z es integrable y que la condición de pertenencia en el subdiferencial se satisfaga, bueno, z casi seguramente, que ya lo habíamos dicho antes. Cuando estas dos condiciones se satisfacen, decimos que G es una selección medible del subdiferencial de f. Selección porque en el fondo para cada x me está entregando un elemento subdiferencial y medible porque tiene que satisfacer la condición de integrabilidad. Y si eso es así, uno efectivamente puede argumentar de que digamos, la integral o la esperanza de G es un elemento del subdiferencial de f mayúscula y donde f mayúscula se escribe como la integral de f. ¿Ya? La teoría asociada a este tipo de resultados de selección medible, hasta donde tengo entendido, se inició con los trabajos de Rockefeller a principios de los 70. Así que ahí pueden buscar referencias más específicas si necesitan algún día utilizar resultados de este estilo. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de esta discusión del teorema fundamental eh, para optimización convexa? Entonces, nuevamente ahora vamos a volver al problema de optimización como siempre lo hemos mirado, la minimización de una función f sobre un cierto conjunto x. Y vamos a suponer que f mayúscula es convexa y tiene algún grado de regularidad que sea necesario para poder hacer, por ejemplo, decir que esta función es finito evaluada y que este conjunto x es convexo y cerrado. Ya, la definición formal que vamos a utilizar acá para poder, en el fondo, minimizar esta función va a ser relajar el supuesto del oráculo local o de primer orden que utilizamos anteriormente en el curso. Y vamos a definir el concepto de un oráculo de gradiente estocástico o de subgradiente estocástico. ¿Ya? Más adelante quizás le llamo un oráculo estocástico de primer orden. Eso es lo que es el término más formal. Y la idea es que un oráculo de subgradiente estocástico, de gradiente estocástico, es una función g que recibe como input el punto x en el cual estamos y un z, y va a entregar un vector en el espacio E, que bueno, tiene que satisfacer esta condición de medibilidad y de integrabilidad para cualquier x dado. Y vamos a considerar una secuencia de semillas aleatorias. ¿Okay? Estas semillas aleatorias son las que nos van a permitir evaluar el gradiente estocástico. Una vez que uno tiene esta función g, y estas semillas aleatorias sí, vamos a decir que este oráculo es un gradiente estocástico. Si es que se satisface que, por ejemplo, si ya hemos utilizado en consultas anteriores los sí desde el 1 hasta el t-1, y yo ahora voy a evaluar para una cierta consulta x, ¿no? Lo que me entrega el gradiente estocástico va a ser este g de x, xi sub t. ¿Ya? Y bueno, uno puede argumentar por independencia, pero depende en realidad en qué punto X me estoy parando, pero la idea va a ser que en el fondo este objeto, la respuesta que me entrega el oráculo, en valor esperado me entrega precisamente el gradiente de la función f mayúscula. Y a esta condición le vamos a llamar una condición de ser encejado. Y en segundo lugar, bueno, lo que vamos a pedir es que esta respuesta estocástica del oráculo tenga varianza acotada, dado que este es su valor esperado por la condición 1. Lo que estamos pidiendo es que la esperanza de la norma de este g de x, t menos el gradiente sea acotado por un cierto valor de sigma cuadrado. ¿Ya? Ya. ¿Cómo aplicamos un oráculo estocástico a un problema de optimización convexa? Por ejemplo, si volvemos a mirar el problema de optimización estocástica como lo habíamos definido antes, ¿ok? Y pensamos que en el fondo tenemos acceso a una secuencia I y D de variables aleatorias con respecto a la distribución D, un oráculo de primer orden estocástico va a ser, si yo consideramos una selección medible del subdiferencial de f,
y una secuencia como la que tenemos acá arriba, ¿cierto? I, D. Eso define un oráculo estocástico de primer orden para la función f mayúscula. ¿Ya? Esto es casi repetir lo que dije antes, pero de hecho resulta ser que la definición anterior es un poquito más general que lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Pero eso es algo en lo que hoy no vale la pena profundizar. Para hacer las cosas más simples, sacar este supuesto de selección medible que es técnico, digamos, y si pensamos de manera más sencilla en el caso de que la función f es diferenciable, bueno, el oráculo de gradiente estocástico en ese caso va a ser evaluar el gradiente con respecto a los inputs, digamos. Si x es mi consulta y z es la semilla aleatoria que voy a estar utilizando, simplemente evalúo el gradiente de f en ese punto. ¿Ya? Nuevamente, el gradiente aquí está evaluado solamente con respecto a la variable x. Si tenemos esas condiciones, verificar la propiedad de ser insesgado es simplemente apelar al teorema digamos, integración e intercambio con la derivada. ¿Ya? Así que esto es, nuevamente, directamente utilizar el teorema Rockefeller en el caso convexo o los teoremas de diferenciabilidad en el caso, o sea, de derivación bajo la integral en el caso del primer resultado que vimos. Ahora, ¿cómo una cota, por ejemplo, la varianza? Y eso depende de supuestos adicionales que uno empieza a hacer sobre las funciones. Por ejemplo, si suponemos que las funciones f chicas son Lipschitz, ¿ok? Podemos, bueno, aquí ocupar la desigualdad de Young, por ejemplo, o básicamente estoy pensando que aquí está la norma L2, así que puedo expandir el cuadrado, etcétera, ¿cierto? Voy a tener un factor 2 aquí. Y como este g corresponde siempre a un subgradiente, y estamos diciendo que la función es Lipschitz, ¿ya? Y voy a pensar que esta f está definida en todo el espacio, por lo tanto, estos subgradientes necesariamente van a ser acotados en norma por L0. Lo mismo va a aplicar a la esperanza, ¿cierto? En el fondo por Jensen, si ustedes quieren. Así que tengo que esto está acotado por L0 al cuadrado, esto está acotado por L0 al cuadrado, el resultado va a estar acotado por 4L0 al cuadrado. Ya, entonces tenemos que efectivamente si nosotros simplemente enchufamos, digamos, variables aleatorias I y D con la distribución correcta y evaluamos los gradientes de F, tenemos un oráculo de gradiente estocástico. ¿Ya? Eh, Obviamente aquí supuse que tengo una secuencia infinita de variables aleatorias y eso nunca va a ocurrir en la práctica. Pero si ustedes tienen solamente una cantidad finita de muestras, solamente van a poder utilizar este oráculo hasta n consultas, digamos. Esa es un poco la respuesta a qué pasa cuando no hay en el fondo una secuencia infinita de realizaciones. Ya. Y otro caso que quizás es más sencillo de entender y quizás es más común para el tipo de aplicaciones que ustedes han visto hasta ahora, es, por ejemplo, olvidémonos de la naturaleza estadística, digamos, del problema y pensemos que simplemente tenemos n datos, ¿ya? Y tenemos una cierta función de pérdida f, y lo que queremos hacer es buscar el modelo que minimice el error sobre la muestra, ¿ya? En ese caso nos olvidamos de que hay un problema estadístico detrás y simplemente estoy diciendo quiero minimizar el error observado, ¿ya? Sobre estas n realizaciones de los datos. En este caso, el desafío, y esto por ejemplo es algo que ustedes hicieron en varias de las tareas del curso, ¿verdad? Mirar un problema, por ejemplo, de mínimos cuadrados. Eh, el costo computacional viene de este lado, o sea, digo, si uno quiere, uno puede calcular el gradiente de f mayúscula, pero dependiendo, o sea, lo que uno tiene que pensar es que sea lo que sea que me cueste calcular este gradiente de f chica, cuando quiera calcular el gradiente de f grande voy a tener que hacer n cálculos de gradientes de cada una de estas funciones, ¿ya? Y si el n es grande, digamos, el costo computacional de siquiera hacer una iteración del método es sumamente costoso. Y eso supongo que es algo que ustedes observaron en los resultados de sus tareas. Entonces, la propuesta en este caso corresponde a decir lo siguiente. Lo que voy a hacer es, en vez de calcular el gradiente sobre todas las funciones zi, ¿ya? F de x, zi, voy en cada iteración simplemente escoger un al azar, uniformemente, y ese es mi chi, y después tomar como gradiente estocástico simplemente un elemento de subdiferencial de f en el punto x, pero con respecto a esa elección aleatoria del índice, digamos, ¿ya? Y eso define un oráculo estocástico para la función f mayúscula. Nuevamente, este no es un problema de optimización estocástica, este es un problema de optimización como los que vimos todo el semestre,
pero debido a las restricciones computacionales de evaluar el gradiente, se vuelve interesante en el fondo considerar esta opción de evaluar no el gradiente de f, sino que un gradiente estocástico, o un subgradiente estocástico. Ya, ¿cómo se satisface la condición de ser insesgado en este caso? Bueno, por definición de la esperanza, esta es una distribución con soporte finito, así que simplemente uno evalúa como la suma de las realizaciones de la variable aleatoria por sus probabilidades, como la selección del índice uniforme, cada una de estas probabilidades 1 partido por n, y me queda la suma de los g. Nosotros sabemos, ya por reglas de cálculo vistas en el curso, de que si yo tomo un subdiferencial de cada uno de estos sumandos, la suma de estos subdiferenciales va a ser un elemento subdiferencial de la suma. ¿Ya? Así que efectivamente funciona. Para acotar la varianza hacemos el mismo truco de antes. Si cada una de las funciones son Lipschitz, bueno, cada vez que yo miro una realización de esto va a ser un vector que va a estar acotado por L0. Y como f, gradiente de f es un promedio de esos subgradientes, ¿cierto? Nuevamente vamos a tener que este objeto está acotado por L0. A todo esto, yo, así como muy patudamente, empecé a tomar gradiente acá. Si la función no es necesariamente diferenciable, tienen que considerar que aquí lo que voy a estar haciendo es tomando un elemento de subdiferencial, que por ejemplo va a ser aquel que resulta de tomar este promedio de vectores de aquí. Eh, sí, hay que tener un poco de precaución aquí, pero o supongamos que la función es diferenciable, pero no necesariamente suave. Y en ese caso sí el gradiente está bien definido. Ya, esta idea se puede generalizar, no necesariamente tengo que ampliar solamente una coordenada de esta sumatoria. Si yo me lo puedo costear, yo puedo tomar lo que uno llama un lote, digamos, de m gradiente estocástico. Y hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas, por ejemplo, sería decir, tomemos un conjunto de índices de los n índices, ¿ok? Con m de estos índices, m de estos n índices, y tomémoslo uniformemente al azar, ¿ya? Y un cálculo sencillo les va a permitir argumentar de que esos gradientes estocásticos, donde ya ahora no tengo solamente una coordenada, sino que tengo m coordenadas, va a ser un estimador insesgado, y de hecho pueden demostrar de que la varianza se va reduciendo. Obviamente al extremo que cuando yo tome m igual n, bueno, esta distribución uniforme es simplemente que uno toma el conjunto entero y la varianza es cero. ¿Ya? Volvemos en el fondo al contexto de optimización determinística. Pero la idea en el fondo que es interesante es que estos mini batches nos permiten como interpolar entre un método estocástico donde en el fondo uno elige una coordenada al azar o donde uno coge todos los datos en cada iteración. Ya. Quizás a esta altura está todo muy en abstracto, ¿cierto? Siempre hemos hablado de funciones f mayúscula, f minúscula. Es un buen momento ahora para decir qué tipo de funciones uno podría interesarse de abordar en este caso. Y partamos con el ejemplo más sencillo, que de hecho ustedes han hecho en varias de las tareas, que es el ejemplo de regresión lineal. Entonces suponemos que en el fondo nuestros datos corresponden a pares de vector de atributos y una etiqueta, ¿cierto? Donde el vector de atributos vive en un espacio de d dimensiones y la etiqueta es un valor real. Y nuestro supuesto es que la etiqueta y el atributo están relacionados de manera lineal a través de algún vector de señal, podríamos decirle, o en el fondo, el modelo, y que potencialmente puede haber ruido también en la observación de la etiqueta. ¿Ya? Si, por ejemplo, el ruido es gaussiano, uno sabe que el estimador de máxima verosimilitud corresponde precisamente a la pérdida cuadrática, así que... Pero bueno, olvidemos un poco eso es más que en teoría estadística. Es razonable pensar que si uno quiere reducir el ruido, uno va a buscar de alguna manera encontrar x's que reduzcan el valor de b menos a punto x. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que estas funciones objetivo hacen acá. En este caso, este es el problema estadístico, ¿cierto? Estamos tratando de extrapolar a una distribución desconocida este error cuadrático. ¿Ya? Y esto que está aquí abajo corresponde a la versión empírica, que uno podría llamar el error cuadrático medio. ¿Ya? Si ustedes miran esta función f chica, que le vamos a llamar la función de pérdida, resulta ser convexa en la variable x, ¿ya? Y si yo defino z como el vector que contiene tanto el atributo como la etiqueta, bueno, satisface precisamente las condiciones de convexidad que habíamos dicho antes, con respecto a x. Y esta función de hecho es diferenciable, ¿cierto? Su gradiente se puede calcular de manera explícita. Esta función no es Lipschitz, eso ustedes lo pueden verificar, pero es suave,
con una cierta constante que viene dada por el vector de... Si estamos mirando esta función de acá arriba, bueno, en ese caso, o sea, lo que estoy pensando aquí es f chica suave con esa constante. Si después miran la función de arriba, uno puede argumentar tomando esperanza de que en el fondo también va a obtener un valor para la constante suavidad. Y lo mismo ocurre aquí también abajo, ¿ya? Y eso queda ejercicio para que ustedes lo piensen. Ya, un segundo ejemplo, que también es bien clásico en este tipo de problemas, es el problema de clasificación utilizando support vector machines, ¿ya? Y en ese caso lo que estamos considerando es que los puntos, las observaciones son nuevamente pares de un vector de atributos y una etiqueta, donde en este caso la etiqueta es binaria, es un más uno o un menos uno. Y lo que nosotros estamos buscando hacer es encontrar un hiperplano que en el fondo separe los ejemplos positivos de los ejemplos negativos. Resulta ser, ya, y esto es materia de otro curso, ¿no?, de que uno puede formular un problema de optimización que permite encontrar el separador, el hiperplano separador que maximiza el margen, básicamente maximiza esa distancia, ese ancho que ustedes pueden ver entre los ejemplos positivos y ejemplos negativos. Y al hacer eso, de hecho, en el fondo maximizar el margen tiene sentido porque tiene un montón de consecuencias estadísticas que son sumamente convenientes, ¿ya? Eso obviamente no corresponde a la materia de este curso, pero lo menciona en el fondo de que es una propiedad interesante. Y si uno hace eso, bueno, bajo cierto número de reformulaciones, uno descubre de que lo que quiere hacer realmente es minimizar una cierta función objetivo que contiene dos términos, ¿ok? Uno de ellos es, bueno, uno podría tratar de, en el fondo, de minimizar el error de clasificación, ¿verdad? Cada vez que yo genero un hiperplano, yo sé cuántos ejemplos positivos me quedaron en el lado incorrecto y cuántos ejemplos negativos, entonces yo podría tratar de minimizar eso. Básicamente contar la cantidad de ejemplos que han sido incorrectamente clasificados. Pero si uno hace eso, se da cuenta que esa función objetivo no es convexa, ¿ya? Y por lo tanto, lo que conviene hacer en este caso es tomar lo que uno llama un sustituto convexo, ¿ya? Aquí voy a mostrar brevemente un dibujo. El error de clasificación tiene esta forma de que es constante en cada lado del hiperplano, básicamente. Como que uno salta de equivocarse en la clasificación a no equivocarse en la clasificación, y en un caso uno paga 1 y en el otro caso paga 0. Pero esta línea azul lo que hace es como generar una especie de mayorante convexa, aquí está azul, continúa aquí por abajo, con valor 0, de esta función que corresponde al error de clasificación, ¿ya? Claramente esta función me induce mayor costo que la otra, pero resulta ser que al estudiar este problema de maximización de margen, de hecho esto tiene sentido, ¿ya? Pero bueno, en resumidas cuentas, el tipo de función de pérdida que uno observa es esta suma de la norma al cuadrado, que corresponde con un parámetro lambda, que es un parámetro de regularización, más esta función que uno le llama la pérdida bisagra, porque tiene esta forma como que aquí hubiera una bisagra, ¿ya? Esta función, nuevamente, es convexa con respecto a la variable x, no es diferenciable porque la pérdida bisagra no es diferenciable, y tampoco es suave, o sea, perdón, no es suave, solamente es Lipschitz, ¿ya? Eh, pero tampoco va a ser Lipschitz debido a este término cuadrático, ¿ya? De hecho, aquí hay un error. Lo que quería decir es que este término de aquí es Lipschitz, pero este de aquí no. Así que el tipo de problema de optimización que nosotros miramos sobre Vector Machines, si bien es convexo, no es ni Lipschitz ni es suave, ¿ya? ¿Cómo uno aborda eso? Eso es harina de otro costal, no lo voy a discutir hoy. Ya, pero y a modo de ejercicio, si quieren hacer un ejercicio de análisis convexo, digamos, sencillo, uno puede calcular los subdiferenciales de esta función f de manera explícita. Esta parte es diferenciable, así que en el fondo la derivada, el gradiente me resulta directo. Y esta función de acá hay que ocupar un poquito reglas de cálculo, digamos, pensando que en el fondo esto es como una función unidimensional y aquí tengo una transformación lineal que estoy aplicando de por medio. Y usando eso me sale la fórmula subdiferencial bien sencilla. Ya. Eh, Eso. Entonces ya había dicho, la función no es Lipschitz, no es suave, pero es convexa. Ok, si uno tiene problemas de este estilo, la pregunta ahora es cómo lo abordamos y cómo aplicamos en el fondo esta idea de derivar bajo el signo bajo la integral, digamos, en el espíritu del teorema Rockefeller. Y eso nos lleva al método de subgradiente estocástico. Y la idea es
básicamente hacer lo mismo que hicimos con el método de subgradiente, pero donde uno reemplaza las evaluaciones de los subgradientes de la función objetivo que uno tenía, la f mayúscula, por un oráculo estocástico de primer orden. ¿Ya? En este caso uno fija ciertos pasos de antemano, ¿ok? No hay posibilidad de hacer adaptabilidad, al menos en la teoría clásica. Y el output que uno considera es la media ponderada, digamos, de los iterados de toda la trayectoria de corriente. Si ustedes recuerdan, en el caso de optimización convexa no diferenciable, esto es más o menos, esto es necesario, digamos, ¿ya? Y en el contexto de optimización estocástica, nuevamente esta idea también tiene sentido. O sea, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el método de subgradiente, yo argumenté de que en el fondo la no diferenciabilidad de la función me puede llevar a trayectorias que no necesariamente decrecen el valor de la función objetivo y que pueden tener comportamientos erráticos, ¿verdad? Como que debido a la no diferenciabilidad yo puedo saltar o pasarme de largo, digamos, de algún mínimo, ¿ya? Eso es cierto de manera aún más dramática en el caso de optimización estocástica. Si yo estoy reemplazando el gradiente por un estimador del gradiente, que puede tener un cierto grado de varianza, como les mostré en alguna slide anterior, la trayectoria del algoritmo es más bien aleatoria, digamos. Y la pregunta es cómo uno mitiga ese efecto. Y hay dos opciones, una es ocupar pasos decrecientes, pero que no es la que voy a discutir hoy. Y la otra es promediar. Si yo promedio, yo sé en el fondo que podría estar en el contexto en el cual tengo alguna especie de teorema central del límite y tratar de utilizar eso para poder probar la convergencia. ¿Ya? Y efectivamente, en este caso, haciendo promedio de trayectorias, uno obtiene una garantía de precisión. Y si ustedes se fijan en lo que acabo de escribir como resultado, esta garantía es exactamente análoga a la que satisface el método de subgradiente no estocástico. ¿Ya? La única diferencia es que las garantías están escritas en términos de valor esperado, tanto del error, o sea, del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Ya? Y les voy a demostrar este resultado, de hecho no es difícil de demostrar. Básicamente vamos a seguir el mismo template que hicimos para la demostración del método de subgradiente. La única precaución es que en este caso hay ciertas condiciones de medibilidad que van ocurriendo en el proceso estocástico, digamos, de optimizar, pero ignoremos eso por un segundo. Si uno quisiera hacer una demostración de convergencia análoga de la del método de subgradiente, uno lo que hace es construir una recursión, ¿verdad? Uno dice, miremos la distancia al óptimo y veamos cómo eso evoluciona en el tiempo. ¿Ya? Y precisamente si uno expande, digamos, el cuadrado y hace los trucos que hemos hecho anteriormente, uno obtiene esta expresión. Esta expresión ahora depende de variables aleatorias, ¿ya? Y por eso necesito considerar, en el fondo, si yo voy a mirar el valor esperado con respecto a qué variable aleatoria estoy integrando y cuáles están fijas, ¿ya? Y la idea es que cuando uno hace procesos estocásticos, básicamente uno mira, va a ver cómo evoluciona el proceso dado que llegó a un cierto punto, ¿ya? Y cuando yo digo ese dado que llegué a un cierto punto, estoy básicamente fijando una sigma álgebra. ¿Qué sigma álgebra? Bueno, la sigma álgebra de la aleatoriedad que se ha observado hasta ese momento. Como estoy ocupando un oráculo de gradiente estocástico que tiene estas semillas chi, o z, disculpen, aquí me confundí, estos chi, z, se me mezclaron, son lo mismo. ¿Ya? Voy a mirar eso, voy a mirar qué tipo de aleatoriedad del oráculo yo he utilizado hasta ahora, voy a considerarla como fija y voy a ver cómo evoluciona el proceso a un paso en el futuro, integrando con respecto a la realización de la última variable aleatoria, ¿ya? Que en este caso es el zt. ¿Ya? Entonces condiciono en el pasado, condiciono en los chi o sea, en el sigma de z1 hasta zt-1. Entonces aquí me queda la esperanza condicional, esta cosa es medible con respecto a la sigma álgebra ft-1, así que me queda igual. Aquí voy a hacer el supuesto de que esta función f es Lipschitz, por lo tanto el oráculo de gradiente estocástico me entrega una cierta cota. Ya, esto uno lo puede reemplazar por esto mismo en el enunciado, pero quiero simplemente dejar las expresiones escritas de manera más sencilla. Y finalmente, aquí me queda una cosa interesante, porque me va a quedar la esperanza condicional de este producto interno. ¿Ya? Y aquí vienen los supuestos un poco delicados de lo que uno considera que es un oráculo de gradiente estocástico. Nosotros dijimos, el oráculo de gradiente estocástico tiene una secuencia de zetas que son todos independientes entre sí. Entonces, incluso cuando yo miro el condicional en el pasado, ¿cierto? XT ciertamente que es medible con respecto a esa variable, o sea, a esta sigma álgebra F, por lo tanto puedo ocupar la linealidad de la esperanza condicional para hacer entrar este término en el producto interno. Y lo que me queda acá adentro es
la esperanza condicional en el pasado es g de x t de zt. Nosotros dijimos que para que un oráculo sea un oráculo de gradiente estocástico, necesito que esto sea necesariamente un elemento del subdiferencial de f, o pensemos en el caso que la función es diferenciable, voy a pensar que este es el gradiente. De hecho, aquí hay un error de tipeo, me falta un gradiente de la f mayúscula. Si ustedes se fijan, salvo por el hecho de que hay esperanzas condicionales a ambos lados, esta recursión es exactamente la misma que tenía con la función f. Perdón, de hecho, hay dos pasos aquí que me estoy saltando. Primero, esto en valor esperado es el gradiente de f sub d o f mayúscula, y después uso la convexidad, que era el mismo paso que usábamos en el caso determinístico, para acotar por la diferencia de los valores de la función objetivo. ¿Ya? Así que disculpen, aquí debería haber puesto un paso extra, pero bueno, es esencialmente los mismos pasos que hacíamos en el caso determinístico. Y lo que hacemos ahora es simplemente sumar estas desigualdades, valernos de la telescópica, pero para poder en el fondo ignorar estas esperanzas condicionales, lo que uno ocupa es la propiedad esta de las esperanzas condicionales anidadas, de que en el fondo la esperanza condicional es la esperanza, y ocupando eso puedo deshacerme de estas esperanzas condicionales y obtener una garantía para el error esperado en términos de la suma ponderada de los valores de f. ¿Ya? Y al igual que en otras veces, el último paso es ocupar la desigualdad de Janssen, ¿no? De que esta suma ponderada es mayor o igual que, si después divido por la suma de los pasos, que la combinación convexa que resulta de promediar la trayectoria. ¿No? Entonces, nuevamente, la demostración sigue exactamente los mismos pasos, con la precaución de que hay ciertos puntos donde uno tiene que tener claro, en el fondo, con respecto a qué variable está integrando y qué variable aleatoria están fijas. Ya. Y al igual que lo hicimos en el curso, uno puede extender el análisis del método de subgradiente estocástico para ocupar el método de descenso reflejado estocástico, en este caso. Nuevamente, la idea es la misma que ocupar el método de descenso reflejado, pero donde uno introduce un oráculo de gradiente estocástico o de subgradiente estocástico. Este resultado no lo voy a probar porque también nuevamente sigue los mismos pasos que hicimos para el método subgradiente, pero aplicado al análisis de método de descenso reflejado. Y la garantía nuevamente se ve exactamente análoga a la que satisface el método de descenso reflejado determinístico, pero en este caso donde estamos tomando valores esperados. Como las garantías se ven formalmente iguales, lo que es interesante es que de alguna manera, por ejemplo, el ajuste de parámetros, si es que conocemos la constante de Lipschitz, etcétera, se hace exactamente igual que como la vimos en el método determinístico. Y eso implica que en el fondo no estamos perdiendo nada reemplazando. Okay. Hay que tener cuidado aquí con las afirmaciones porque la varianza puede crecer o el segundo momento, etcétera, pero nominalmente o al menos en un alto nivel no estamos perdiendo mucho al reemplazar un gradiente por un gradiente estocástico. Y ya les mostré algunos ejemplos donde eso puede tener una ventaja computacional sumamente importante. Entonces, eso es el gran atractivo de estos métodos. Ok, discutamos un poquito cómo se vería esto en una aplicación concreta. Y lo que voy a hacer es mirar un problema de Support Vector Machines, así como lo discutí anteriormente. La dimensión de este problema es 100. Y aquí, por ejemplo, uno está ploteando para las iteraciones del algoritmo cómo avanza el método de subgradiente utilizando el batch completo de los datos. ¿Okay? Entonces estoy pensando que tengo el Support Vector Machines con ciertas observaciones de los, digamos, de datos etiquetados y estoy tratando de minimizar el error en la muestra, digamos. No estoy tratando de hacer la versión estadística del problema. Entonces, en este caso sí puedo calcular el gradiente de f, y el algoritmo tiene cierto grado de progreso, pero como se pueden fijar, se queda estancado en cierto punto. ¿Eh? Y, y el método subgradiente estocástico, bueno, muestra este como progreso, digamos, más o menos robusto, pero tampoco se ve que sea significativamente mejor que el de subgradiente. ¿Ya? Y este proximal, por favor, ignórenlo, esa es otra discusión. Solamente miramos esta curva azul y naranja. Ya, la trampa de este gráfico es que este gráfico está mostrando el progreso del algoritmo con respecto al número de iteraciones. Y el punto es que el método subgradiente, cada iteración del método subgradiente es n veces más costosa que el de subgradiente estocástico. Entonces, si uno grafica ahora, por ejemplo, en tiempo de CPU, lo que se da cuenta realmente es que el método de subgradiente determinístico no avanza nada prácticamente en el tiempo,
mientras que el de subgradiente estocástico tiene un progreso mucho más marcado. ¿Ok? Eh, y esa es la ventaja. Incluso en problemas, como les digo, en los cuales uno potencialmente puede calcular el gradiente de la función f completa, el hecho de que uno pueda hacer un subsampling, digamos, de ese proceso hace que el algoritmo avance mucho más rápido. Y a la postre, como pueden ver, de hecho, por los resultados del gráfico, incluso en el número de iteraciones, el error de clasificación, aun cuando uno deja que el número de iteraciones sea el mismo, el error de clasificación mejora cuando uno utiliza estos métodos de gradiente estocástico. ¿Ya? Y eso es una pregunta, otra pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué eso es así? ¿Ya? Que no viene a las discusiones de este curso en particular. Ok, entonces esto es como la teoría básica, digamos, de métodos de optimización estocástica. Lo que quise discutir ahora un poquito, por ejemplo, en relación con la última materia del curso que tiene que ver con dualidad. ¿Cuál es el rol de la optimización estocástica en problemas que se formulan a través de dualidad? O donde uno puede explotar estructura dual, digamos, para mejorar el proceso de optimización. Entonces, este es un ejemplo que, bueno, espero ver en clase, porque la clase no la he hecho todavía, estoy grabando antes de hacer la clase. Pero bueno, la idea sería en el fondo que tenemos un problema, digamos, de aprendizaje estadístico donde tenemos unas ciertas funciones de pérdida que corresponden a un modelo lineal generalizado. ¿Ya? Son funciones que dependen de una etiqueta B que estoy ocultando aquí en el subíndice I, y donde la función depende del producto interno de A sub I y X. ¿Ya? Y hay un término de regularización, como es usual en estos problemas estadísticos. El dual de este problema, y aquí, pucha, disculpen, hay un error de tipeo, aquí uno tiene que tomar la conjugada de Fenchel de Phi. ¿Ya? Está la conjugada y evaluada en alfa I por n, más lambda por la conjugada de Fenchel de Phi, por una combinación lineal, digamos, de los vectores de atributo A sub I. ¿Ya? Y si lo discutí propiamente en clase, la idea es que aquí el dual es altamente conveniente en algunos contextos. Por ejemplo, si es que la cantidad de atributos es mucho más grande que el número de observaciones, que ocurre en modelos que están como subdeterminados, el dual va a ser un problema que va a ser mucho más fácil de resolver que el primal, solamente porque tiene menos variables. Pero más allá de eso, digamos, una de las gracias del dual es que fíjense, por ejemplo, que la función aquí, con respecto a las variables alfa, es un problema que es separable. Separable en el sentido de que en el fondo cada función solamente depende de un alfa i. ¿Ya? Hay un término de acoplamiento que tiene que ver con esta conjugada de phi estrella, ¿ya? Pero el tipo de acoplamiento de hecho resulta ser que no es sumamente complicado de lidiar, ¿ya? Así que, pero lo importante es que con respecto a la función de pérdida tenemos casi separabilidad y eso es sumamente atractivo. ¿Ya? Por otra parte, si por ejemplo la FI y la phi son fuertemente convexas, el dual me va a quedar suave. Y eso también es obviamente conveniente para poder ocupar métodos de optimización. Ya. La idea entonces ahora es tratar de explotar esta separabilidad de la función dual, o casi separabilidad, para diseñar algoritmos aleatorizados que sean más eficientes que simplemente calcular el gradiente de la función entera. Y aquí viene una idea que es más bien antigua, ¿ok? Los métodos de descenso coordenado, como pueden ver aquí en la figura, es una cosa bien clásica. La idea es que en el fondo uno en vez de calcular el gradiente entero, uno escoge una dirección y calcula la derivada parcial y se mueve en la dirección de la derivada parcial. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso del plot que están viendo aquí, el método simplemente alterna entre las coordenadas 1 y 2. Pero como hay dos variables, lo único que uno puede hacer básicamente. Y ustedes pueden ver que el progreso, digamos, puede ser razonablemente bueno. Una idea que introdujo Nesterov hace como 10 años es la idea de escoger las coordenadas en las cuales uno va tomando estas derivadas parciales de manera aleatoria. Entonces, yo elijo una coordenada ahí uniformemente al azar y actualizo mi modelo, el xt+1, como el modelo que tenía antes y me muevo en la dirección de la derivada parcial con respecto a esa coordenada elegida aleatoriamente. Itero y obtengo un modelo al final xt. Fíjense, por ejemplo, aquí que uno no está promediando. Simplemente está siguiendo la trayectoria del algoritmo, pese a que el algoritmo es aleatorizado. Esto, si uno escoge... A ver.
Claro, si ustedes lo piensan, este es un oráculo estocástico para el gradiente de f. ¿Ya? Si es que uno escoge estos eta i de manera correcta. Porque en el fondo si estoy pensando que con cierta probabilidad escojo una coordenada y bajo ese condicional me muevo en esa dirección, bueno, cuando ahora tome el valor esperado, digamos, voy a empezar a acumular probabilidades de ocurrencia por las distintas coordenadas del gradiente y al final voy a obtener el gradiente de la función. ¿Ya? Eso no es estrictamente necesario para este método, para que este método funcione, eh, pero da un poquito de intuición de que en el fondo hay una cierta conexión entre estos oráculos estocásticos y lo que está haciendo aquí Néstor, digamos. Como digo, no es necesario que eso sea así, pero solamente como para tratar de establecer el nexo. Ok. Este método funciona sumamente bien y tiene hartas ventajas comparativas. Por ejemplo, una de ellas es que cuando uno mira estas derivadas parciales, uno puede ajustar el paso de acuerdo a la derivada parcial, digamos, a cómo se comporta la función, viéndola en términos de su marginal con respecto a la variable y así. Entonces, si resulta ser que la función tiene derivadas parciales que tienen distinto grado de elipticianidad, eso nos puede convenir, por ejemplo, para ser más agresivo en ciertas direcciones comparadas con otras. ¿Ya? Y eso es algo que, por ejemplo, los métodos de gradiente completo no pueden hacer. Uno mira la suavidad, digamos, global de la función en todas las direcciones. Por otra parte, computacionalmente, hacer la actualización del modelo X, cuando yo solamente estoy mirando una derivada parcial, puede ser mucho más fácil si el modelo está codificado en una estructura de datos, digamos, que beneficia el sparsity de las actualizaciones. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan, estas actualizaciones son como uno sparse. Y lo otro que Nesterov observó en este paper es que uno no solamente puede hacer gradiente, digamos, coordinate descent aleatorizado, pero uno además puede ocupar técnicas de la aceleración, que aquí no voy a discutir, pero que permiten obtener en el fondo tasas que son más reminiscentes de lo que vimos con el método acelerado y con el método de gradiente usual. ¿Ya? Y esto básicamente fue, digamos, el motor principal del avance del entrenamiento de modelos de gran escala básicamente entre ese año, el 2011, 2012, hasta fines de esa década, digamos. Fue una idea sumamente fructífera. Y es interesante además de estudiar matemáticamente. Otros desarrollos que son interesantes en lo que respecta a optimización estocástica, bueno, no lo discutí acá, pero uno puede acelerar optimización estocástica o sea, optimización con oráculos de gradiente estocástico. Y esa es una idea que hasta donde tengo entendido, fue en primera instancia propuesta por Lana en este paper del 2012. Hay técnicas para el problema de sumas finitas que tienen que ver con técnicas de reducción de varianza, como este Stochastic Average Gradient de Schmidt et al., SVRG, que es también súper conocido, y de ahí en adelante existe una literatura sumamente grande, digamos, de técnicas de reducción de varianza. Menciono en este punto porque se me olvidó escribirlo en las slides, pero que, por ejemplo, las técnicas de reducción de varianza también son tremendamente útiles en el contexto de optimización no convexa. De hecho, resulta ser que al menos uno de los métodos óptimos que conocemos para optimización no convexa se basa en técnicas de reducción de varianza. Y lo interesante de esa observación es que, de hecho, los oráculos estocásticos con reducción de varianza no son insesgados. ¿Ya? Y eso es un poco, digamos, como intrigante en el sentido de que en el fondo para obtener optimalidad uno tiene que salirse del supuesto este de del oráculo insesgado que hemos estado utilizando toda esta presentación. Así que hay otra literatura ahí que en el fondo tiene sus propias herramientas, digamos, y que es sumamente interesante. Técnicas de adaptividad son tremendamente populares, especialmente en el caso no convexo y especialmente para entrenar redes neuronales. Y eh, a mi entender surgieron en este paper de Ducci Hassan Singer, ¿okay? Que es el paper de Adagrad, que es un algoritmo sumamente conocido. Existen otros, ¿cierto? Así como Adam, ¿no? Pero Adagrad tiene la ventaja de que en el fondo tiene un sustento teórico mucho más claro con respecto a lo que está haciendo. Y finalmente, uno puede hacerse la pregunta, bueno, ¿hasta qué resulta? Si empiezo a introducir todas estas nuevas técnicas de distintos oráculos, ¿cierto? Distintos modos de analizar métodos, etcétera, ¿qué hay de la teoría de complejidad, verdad?
Y si uno mira, se da cuenta de hecho que incluso los trabajos, digamos, más clásicos de Nemirovsky y Yudin ya tenían ideas en el fondo de qué uno puede esperar en términos de oráculos de gradiente estocástico o de subgradiente estocástico. Sin embargo, como la introducción de todas estas nuevas técnicas que ustedes están viendo acá, ha llevado también a un desarrollo de esa teoría, digamos, de tratar de entender la complejidad de hacer optimización convexa estocástica o de sumas finitas, que tiene también, digamos, un auge en los últimos 7 años, yo diría, 8 años. ¿Ok? Aquí hay algunas papers de referencia que considero que son sumamente importantes en esta área. Obviamente se me están quedando afuera otras cosas, pero creo que puede ser un buen punto de partida si les interesa interiorizarse. Y bueno, con eso termino. Ojalá que el curso lo hayan considerado interesante, útil, digamos, para sus propósitos, sea lo que sea que hagan después. Y bueno, nos veremos en otra ocasión.